vamos entonces con la norma ISO 37301 sobre sistema de gestión de cumplimiento. Primero que nada, ISO es una organización internacional que tiene como objetivo promover estándares de gestión. Eso es, promover estándares de gestión. Entonces, para ello tiene grupos de trabajo, tiene capítulos, es decir, es como filiales en los diferentes países, y lo que buscan es dar estándares, ¿no? Señores, estos son los estándares, y lo que hacen es darnos las instrucciones de lo que debemos hacer para tener un buen sistema de gestión, un sistema de gestión sólido, eficaz, eficiente. Pero ISO no nos dice cómo, porque como son estándares, entonces estas normas y estos lineamientos sirven para cualquier tipo de organización. Bancos, aseguradoras, entidades no financieras, supermercados, entidades públicas, entidades privadas, asociaciones sin fines de lucro, para cualquier tipo de organización. Por lo tanto, obviamente no nos van a decir cómo es que tenemos que hacerlo, solamente nos van a decir lo que tenemos que hacer, pero nos dicen el qué, pero no nos dicen el cómo. Esa es la característica de las normas ISO. Nos dicen el qué, pero no nos dicen el cómo. El qué es normativo y el cómo es metodológico. Entonces, la organización no da metodologías, lo que da son lineamientos, normas, ¿ok? Estándares. Muy bien. Entonces, ISO se fundó en 1947, ¿no? Y promueve estos estándares que contribuyen a una mejor gestión. Tiene 164 miembros y una sede en Suiza. Probablemente han escuchado algunas de estas normas, probablemente han escuchado la ISO 31000 sobre gestión de riesgo. De hecho, la más conocida de todas es la ISO 9001, Sistema de Gestión de Calidad. Y seguramente deben haber visto a muchas organizaciones que dicen, estamos certificados en la norma ISO 9001, ¿no? Y hay muchas organizaciones que, como dicen en mi país, sacamos pecho, ¿no? Es decir, nos sentimos orgullosos y publicamos y mercadeamos la certificación en la norma ISO 9001. Yo pienso que lo que va a venir es una ola de certificaciones en la norma ISO 37301. Porque así como la ISO 9001 es una certificación o una norma certificable para el sistema de gestión de calidad, la ISO 37001 es para el sistema de gestión de cumplimiento. Y entonces yo creo también que va a haber muchas organizaciones, sobre todo entidades financieras, que van a querer sacar pecho y que van a querer decir, nosotros estamos certificados en la norma ISO 37301 sobre el sistema de gestión de cumplimiento, ¿no? Y se lo van a querer decir a todos los grupos de interés, los reguladores, los clientes, los bancos corresponsales, por ejemplo. Entonces yo pienso que eso viene. Esta norma, la que vamos a ver ahora, tiene 2 meses apenas, ¿no? Pero mi visión es que esta norma se va a convertir en una norma con alta frecuencia de certificación en las organizaciones. O sea, viene una ola de certificaciones en la ISO 37301 por las características del tipo de gestión. Estar certificado en la ISO 37301 no significa que no va a haber, incumplimiento. O sea, por supuesto que sí. Pero de alguna forma da el mensaje de que hay un compromiso de la organización, que se están tomando las cosas en serio, y en la práctica también reduce la probabilidad de los incumplimientos, reduce la probabilidad de ocurrencia y también reduce el impacto, ¿no? O sea, eso es lo que deberíamos esperar, ¿eh? Es lo normal. Muy bien. Entonces, la ISO 9001 es la más conocida. También está la 22301 sobre continuidad de negocio, la 27001 sobre seguridad de la información. Acaba de salir, como les digo, la 37301, tiene 2, 3 meses apenas. Existe la de gestión antisoborno,
que es la 37001, que es exclusiva en el tema de soborno. Y existen otras normas, por ejemplo, la ISO 31000, que es una norma sobre gestión de riesgo, que no es certificable para una organización. O sea, las organizaciones no pueden certificarse en su sistema de administración de riesgos, pero sí en su sistema de gestión de calidad. ¿Okay? Entonces, las normas certificables son las que terminan en 1. Las que no terminan en 1 no son certificables, como por ejemplo la 31000. Y como antecedente les puedo decir que antes de la norma 37301 existía la norma 19600. Era una norma, digamos, era una norma sobre un sistema de gestión de cumplimiento, pero que no era certificable. Le faltaba todavía algún grado de madurez, ¿no? Esta era una norma que salió en el año 2014, pero no era certificable. Sin embargo, la adoptaron muchas organizaciones. La nueva versión 37301 anula, reemplaza y cancela la 19600. Entonces, hoy en día es la norma 37301 la que resulta como propuesta por parte de la organización ISO para establecer estándares en sistema de gestión de cumplimiento, ¿no? La norma anterior era buena, la 19600, pero le faltaban algunas cosas, ¿no? Entonces aquí tú puedes ver gráficamente, este es digamos, un esquema gráfico comparativo entre la 19600 y la 37301. Claramente te das cuenta que la 37301, para comenzar, tiene un círculo, hay una figura, hay un círculo, ¿no? Y eso, los gráficos los he hecho yo, pero los he tomado basándome en los documentos originales, ¿no? Entonces, prácticamente podría decir que los he rehecho, ¿no? Entonces, fíjate que en la norma 37301 hay un círculo y la organización ISO últimamente está poniendo muchos círculos en sus documentos. ¿Por qué? Porque ellos creen mucho en el enfoque iterativo, que busca la mejora continua, ¿no? Entonces, mientras que el enfoque de la 37301 es iterativo, el de la 19600, si tú la ves, es también en parte como si fuera, o sea, parecería como si fuera un proyecto, ¿no? Parecería como si fuera un proceso que tiene un inicio, que tiene un final. Entonces, se está buscando promover más la mejora continua a través de estos procesos iterativos o esquemas de trabajo iterativos. ¿Okay? Bueno, entonces, vamos a aplicar el de la derecha, la 37301. Obviamente vamos a hacer un resumen porque pues esto nosotros normalmente lo hacemos en cursos de 4 sesiones, de 3 horas, manera que lo que vamos a poder ver ahora es apenas una versión resumida. Bien, entonces esto es lo que les decía, el sistema de gestión de cumplimiento basándonos en la norma 19600. Esta es la versión antigua, ¿no? Vamos a enfocarnos en la versión nueva que ha salido este año. ¿Okay? Muy bien. Y vamos a tratar de llenar este rompecabezas, ¿no? Partiendo de lo más básico. A ver, lo más básico es este esquema que tiene 4 partes del círculo, ¿no? Y que, como pueden ver estas flechas, esto parecería como esas escaleras de los hámsters, de los ratoncitos que están girando, que nunca terminan, algo así, ¿no? Estas flechas nos dan esa impresión. Y estas flechas yo las he tomado textual de la norma. Eso es lo que se busca. Este modelo, que se llama PDCA, ¿no? Por Plan, Do, Check, Act, que significa planifica, realiza o implementa, revisa, ¿no? Y modifica. ¿No? Entonces, PDCA, y que busca la mejora continua
se basa en los modelos de calidad total que hace un poco más de 3 décadas se pusieron de moda, principalmente en Japón, y que busca la mejora continua, ¿no? O sea, se planifica, revisa, modifica. Eso es, ¿no? Bueno, entonces la norma comienza con el establecimiento de objetivos, ¿no? La importancia de establecer los objetivos de manera mandatoria. ¿Por qué? Porque al final los objetivos de la organización terminan siendo más importantes que los objetivos de áreas específicas o de sistemas de gestión específicos, ¿no? Entonces, los objetivos los objetivos de cumplimiento van a estar subordinados a los objetivos de la organización, ¿no? No podemos subordinar los objetivos de la organización a los objetivos del sistema de gestión de cumplimiento, ni del sistema de gestión de riesgo, ¿no? O sea, es al revés, ¿no? Pero lo más importante son los objetivos de la organización. Y cuando hablamos de objetivos, hablamos también de todo lo que está en torno a los objetivos. La misión, la visión, los valores de la organización, que es lo que tiene que primar, y eso es toda la base sobre la cual se construyen estos objetivos, ¿no? Bueno, entonces, esta norma tiene un conjunto de principios también: integridad, buen gobierno. O sea, buen gobierno, ¿por qué? Porque digamos, el liderazgo de la unidad de cumplimiento tiene que ser tal que haga que se puedan tomar buenas decisiones a lo interno, ¿no? Entonces, todos estos puntos vienen debidamente explicados de cuáles son las características que debe tener, por ejemplo, un buen gobierno. En la norma se habla de que tiene que haber independencia, por ejemplo, de la unidad de cumplimiento, eh, que tiene que haber acceso directo al órgano de gobierno, que sería la junta directiva o el consejo de administración. Ese acceso directo pues es fundamental, ¿no? Y tiene que tener también competencias y recursos, ¿no? Esas son las características que tiene que tener el buen gobierno, y así desarrolla cada uno de estos principios: integridad, buen gobierno, proporcionalidad, transparencia, responsabilidad, sostenibilidad. El de proporcionalidad me gusta mucho, ¿no? Porque digamos que lo que está detrás de un incumplimiento es finalmente un riesgo, ¿no? O sea, lo que te preocupa es que el riesgo que se materialice el riesgo de incumplimiento. Eso es lo que al final nos preocupa, ¿no? Que incumplamos una norma. De ahí se ha materializado el riesgo de incumplimiento. Entonces, claro, no es lo mismo, incumplir una normativa de liquidez mínima, por ejemplo, que incumplir un plazo máximo de respuesta a uno de nuestros clientes en una reclamación, que normalmente son 30 días. ¿Qué pasa si incumplimos ese plazo y le respondemos en 32 días, 35 días, ¿no? O sea, ese incumplimiento no tiene el mismo nivel de impacto que incumplir un ratio de liquidez mínima que tiene que tener una entidad financiera y que puede ser causal de intervención incluso, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el concepto de proporcionalidad y el principio de proporcionalidad. Y eso tiene que estar bien metido en la cultura de cumplimiento, ¿no? O sea, que la gente entienda que cumplir es importante, pero que use mucho el sentido común en la valoración de los riesgos de incumplimiento, porque no tienen el mismo riesgo incumplir un plazo de respuesta a un cliente que incumplir un nivel de liquidez mínima, por ejemplo. Bien, entonces los principios de transparencia, responsabilidad, sostenibilidad, todo eso se desarrolla en la norma. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos el análisis de la organización y el contexto, ¿no? O sea, y en general cuando se quiere implementar alguna norma, lo más importante es conocer a la organización y entender qué terreno estamos pisando, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, los aspectos legales, ¿no?
cuáles son las normativas relevantes o las normativas aplicables, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos sociales? Eso es entender el entorno, ¿no? Por ejemplo, los aspectos sociales tienen que ver con revueltas que se pueden dar en las diferentes eh, este, realidades o sociedades. Como ustedes saben, actualmente por la pandemia y por el problema social que estamos teniendo, hay mucha intranquilidad social, mucha intranquilidad social. Y eso está generando algunas revueltas como en Colombia, está generando un aumento en la delincuencia en Panamá, por ejemplo, importantísimo el aumento de la delincuencia, no hay que dejarlo de ver. Eh, y todo eso son aspectos sociales que tienen que considerarse en el momento en que se construye una cultura de cumplimiento o un sistema de gestión de cumplimiento, ¿no? Los aspectos culturales, de dónde venimos, cuál es la forma de hacer las cosas que tiene la organización. Luego, el nivel de digitalización también es importante. ¿Por qué? Porque con los cambios que hemos tenido en los últimos 15 meses, hemos alcanzado un nivel de digitalización que nos ha modificado todos los procesos y que probablemente pues, nos puede también modificar algunos reglamentos internos, ¿no? Y recordemos que el cumplimiento tiene que ver con reglamentos internos, tiene que ver con reglamentos externos, tiene que ver también con adopción de compromisos voluntarios, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Bueno, y otras características, ¿no? De la organización, su situación financiera, ¿no? Que en la mayor parte de organizaciones, pues la situación financiera no es tan buena como la que se tenía antes de la pandemia, ¿no? O sea, estoy hablando en términos generales. La estructura de la organización, cómo está conformada, si es una estructura pequeña, si es plana, si es vertical, si es una estructura grande, la toma de decisiones, o sea, todo eso hay que entender para poder tener en cuenta de qué manera vamos a implementar el sistema de gestión de cumplimiento, ¿no? Y bueno, el medio ambiente y los grupos de interés también son sumamente importantes. Entonces, esto es como la parte de los cimientos que se requieren para poder establecer un sistema de gestión de manera estructurada. ¿Okay? Muy bien. Entonces, a lo interno vamos a tener un conjunto de actividades y un marco de trabajo, ¿no? Que parte del establecimiento, el desarrollo, la implementación, el mantenimiento, la evaluación, la mejora. Y este círculo interno que acabo de poner es precisamente la hoja de ruta de la mejora continua. Es decir, en cada momento en que se implementa un proceso, en que se implementa una regla, en que se implementa un control, en que se toma algún tipo de decisión, tenemos que estar pensando en esta hoja de ruta. El establecimiento, después viene el desarrollo, después viene la implementación, ¿no? Es decir, algunos le llaman a esto el diseño, implementación, mantenimiento, ¿no? O algunos le llaman también ejecución. Luego viene la evaluación o el monitoreo, como también se le dice, la mejora, y pues, y así sucesivamente volvemos a lo mismo en un marco de mejora continua. ¿Ok? Ahora, en el punto central, y tal vez este debería ser el punto de partida, pero bueno, hemos ido en el círculo desde el más grande hacia el más pequeño. Pero normalmente las normas ISO ponen en la parte central lo más importante, ¿no? Eh, y esa es una vieja costumbre que tienen las normas ISO. Pues eso me deja pensando que para un sistema de gestión de cumplimiento, el mensaje que nos quieren dar es que lo que es tremendamente importante es el liderazgo, gobierno y cultura, ¿no? Liderazgo, gobierno y cultura. Son esos tres elementos fundamentales eh, que requiere la organización. Liderazgo, que para mí, si lo tuviera que resumir en una palabra, es ejemplo. Ese es el liderazgo, ¿no? Es dar el ejemplo y es ser coherente. Bueno, el gobierno, ¿no? O sea, la forma de tomar decisiones
decisiones. Eso es, un buen gobierno es una forma de tomar buenas decisiones, ¿no? Mal gobierno es un formato que no permite la toma de buenas decisiones. Eso es un mal gobierno. Bien, y la cultura, ¿no? La cultura es importantísima porque no nos olvidemos que esta norma está hecha para cualquier tipo de organización, o sea, entidades financieras, entidades no financieras, entidades del sector público, cualquier tipo, ¿no? Entonces, es bien importante tener en cuenta la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura puede ser un obstáculo para la implementación de un sistema de gestión de cumplimiento, pero la cultura también puede ser un punto a favor. En la cultura se pueden generar oportunidades, ¿no? Entonces, pero hay que conocerla y hay que fortalecerla. Bien, entonces vamos a recorrer estos cuadrantes. Vamos con el primero, ¿no? De la planificación. O sea, ¿qué cosa es lo que establece la norma? Bueno, primero tiene que haber un compromiso a todo nivel, ¿no? Ustedes saben que muchas veces, el compromiso a veces existe en los niveles altos, en los niveles medios, pero no tenemos el compromiso de cumplimiento en los niveles operativos. O puede ser al revés, ¿no? O sea, el compromiso está fuerte dentro de la organización en el día a día, pero arriba no llega tanto. Eso también puede pasar. Entonces, lo que te dicen es un compromiso a todo nivel. Entonces, las entidades que después se quieren certificar en esta norma tienen que demostrar que hay un compromiso a todo nivel, ¿no? Tiene que demostrarse con hechos, con documentos, que existe ese compromiso. ¿Ok? Bien, entonces, ese compromiso normalmente se demuestra con el apoyo, por ejemplo, algo que para mí es una muestra irrefutable de compromiso es la dotación de recursos, ¿no? O sea, y yo estoy en el rubro de capacitaciones, entonces, cuando no hay presupuesto para capacitaciones, para mí eso es poco compromiso, ¿no? O sea, así lo entiendo yo, ¿no? Entonces, pero en general es la dotación de recursos. O a veces veo yo algunas entidades que han puesto en la unidad de riesgo, obviamente son entidades pequeñas, pero en la unidad de riesgo han puesto a una sola persona, ¿no? No, pues ahí no, o sea, no le estás dando los recursos que necesita, ¿no? Y esa única persona está a cargo de toda la coordinación en la unidad de riesgos, o sea, una sola persona. Entonces, pues no hay el compromiso, ¿no? No se ha evidenciado el compromiso, es la forma correcta de decirlo. Bien. La otra cosa que establece la norma es la determinación del alcance, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, esto es una norma para el sistema de gestión de cumplimiento en general, ¿no? Y se puede ser, como es una norma que no es de obligatorio cumplimiento, como si fuera una resolución de la superintendencia o algo así, entonces uno puede escoger, esto es voluntario, uno puede escoger. Y uno puede decir, mira, que abarque todo el cumplimiento excepto lo que es prevención de lavado, eso no. Porque eso tiene su metodología y eso tiene ya su, digamos, su forma de trabajar. Y en esta etapa no lo vamos a incluir, ¿no? En una siguiente etapa ya los incorporamos cuando este sistema esté funcionando mejor y pues para evitar cualquier tipo de conflicto, descoordinación. Entonces, ese puede ser un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo del alcance puede ser, mira, vamos a determinar, vamos a hacerlo solamente para la casa matriz. No lo vamos a hacer para las filiales o las subsidiarias, no. Entonces, ese es otro ejemplo de alcance, ¿no? O también un alcance territorial. Bueno, otro ejemplo del alcance es, mira, vamos a aplicar este sistema solamente para el cumplimiento normativo, externo, pero no para la reglamentación interna, ¿no? Por ejemplo, a mí no me daría mucho sentido eso, pero
Teóricamente podría ser. ¿Por qué? Porque aquí el alcance se escoge. Aquí el alcance no, digamos, esto no es como un acuerdo de superintendencia o una resolución de superintendencia en donde todo es obligatorio para todos, ¿no? Bueno, y la otra cosa que hay que hacer es establecer una política de cumplimiento. Política para mí es, yo defino política así, ¿no? Política es lo que se tiene que hacer y lo que no se puede hacer. Lo que se tiene que hacer y lo que no se puede hacer. Esa es la política, ¿no? Las reglas de juego. Lo que se tiene que hacer y lo que no se puede hacer. ¿Ok? Bien. Entonces hay que definir esas reglas de juego, hay que llevarlas, ¿no? Lo que se tiene que hacer y lo que no se puede hacer, hay que llevarlas al cumplimiento, basándonos en el alcance que hemos establecido previamente. Luego hay que establecer roles y responsabilidades. ¿Por qué? Porque lo que voy a decir es un poco duro, pero a mucha gente no le gusta asumir responsabilidades. Yo estoy convencido que la responsabilidad es la mejor forma de crecer profesionalmente, ¿no? Pero en las organizaciones lo que pasa es que muchas veces se confunde responsabilidad con culpa, algunas personas. Y eso hace de que las personas, por el temor a que terminen siendo culpables de algo, eh, eludan de alguna forma las responsabilidades, ¿no? Entonces aquí el mensaje debe ser claro, o sea, la responsabilidad no es culpa, número uno. Número dos, responsabilidad, ¿qué significa? Significa, primero, significa dos cosas desde mi punto de vista. La responsabilidad significa, uno, dar la cara, el que no da la cara no es responsable, y dos, buscar soluciones. Eso es lo que hace el responsable, dar la cara y buscar soluciones. ¿Okay? No es tener la culpa, eso es otra cosa. Muy bien. Tenemos también que a partir de todo esto se establece cuáles son las obligaciones de cumplimiento, basándonos pues, en lo que hemos visto en los aspectos legales, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cumplir? Un listado de obligaciones de cumplimiento. Pero ciertamente esos cumplimientos tienen amenazas y esos son los riesgos. O sea, puede que no cumplamos alguna de esas obligaciones. Entonces ahí aparecen los riesgos. Entonces, al costado de las obligaciones de cumplimiento tenemos que tener los riesgos y las amenazas frente al cumplimiento. Muy bien. Entonces, eso nos deja en una matriz de riesgo. Esa es la parte más importante, porque yo soy de los que piensa así. El corazón de un sistema de gestión de cumplimiento, el corazón es la gestión de riesgos. Ese es el corazón, ¿no? Para indicar que es la parte crucial, ¿no? Si esa parte no existe, no se puede tener un buen sistema de gestión de cumplimiento si no se hace una buena gestión de riesgos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al final, ¿para qué hacemos un sistema de gestión de cumplimiento? Para no tener incumplimientos. Es decir, para que el riesgo de cumplimiento no se materialice. Entonces, el objetivo es que no haya incumplimientos. Entonces, tenemos que trabajar una gestión de riesgos de cumplimiento o de incumplimiento, como quieran llamarlo, ¿no? O sea, algunos dicen, no, es que no se puede llamar riesgo de cumplimiento, tiene que llamarse riesgo de incumplimiento. Pues da lo mismo, ¿ok? Da lo mismo. Es como decir riesgo de liquidez, ¿no? O sea, lo correcto sería decir, lo estrictamente correcto sería decir riesgo de liquidez, ¿no? Pero da lo mismo, o sea, aquí coloquialmente nos entendemos. Bueno, entonces, esa es la primera parte, ese es el primer 25%. Ahora nos vamos, esta es la planificación, ahora nos vamos al hacer o al do, ¿ok? Bien, comenzamos entonces con el soporte, ¿no? El soporte que se requiere, el apoyo que se requiere, sobre todo ¿de dónde? De arriba. ¿Y sobre todo con qué? Con recursos. Se requiere también mucha competencia, ¿no? O sea, que las personas puedan entender, conocer cuáles son los principales incumplimientos que pueden presentarse, conocer cuáles son las amenazas
pero también la concientización, entender por qué es importante cumplir. Esa es la concientización, ¿no? Entonces, digamos, todo esto implica desarrollar una cultura de cumplimiento en donde las comunicaciones y las capacitaciones son fundamentales. Y bueno, toda la operación y la ejecución está dentro de este segundo componente. Para ello, necesitamos nosotros controles, porque ¿de qué me sirve a mí tener los riesgos por acá, tener un buen mapa de riesgos, un buen listado aquí de los riesgos, con sus características, si no hago nada, me quedo de brazos cruzados? O sea, lo que tengo que hacer es darle tratamiento a esos riesgos, ¿no? Entonces, por eso, la parte de los controles es tremendamente importante. Aquí, los controles, ¿no? Y obviamente los procedimientos de ejecución de esos controles. Ahora, finalmente, o sea, hay algo bien importante en la norma y es la documentación. Porque si alguna entidad quiere certificarse en la norma ISO 37301, para que después pueda decir que tiene un sistema de gestión de cumplimiento certificado, ¿no? Bueno, entonces todo se tiene que documentar. Cuando vengan los auditores externos para la certificación, van a decir, a ver, ¿y esto cómo lo demuestras? ¿No? Entonces los auditores, de acuerdo a la misma organización ISO, tienen que tener documentación, ¿no? O sea, hay una norma de auditoría, que es la 19.011, ¿no? Que es una norma para auditar los sistemas de gestión. Esa norma te dice, mira, si no existe la documentación, no puedes darlo como válido, ¿no? Entonces esta parte es muy importante porque, o sea, hay que trabajar duro, pero también hay que documentar. Si no documentamos, no vamos a poder alcanzar la certificación. ¿Sí? Todo se documenta, todo. Una capacitación se documenta. ¿Cómo documentas una capacitación? Con el contrato, con el facilitador, con los diplomas, con las fotografías, que pueden ser, bueno, antes eran las fotografías presenciales, ahora son las fotografías virtuales, ¿no? Pero con el pago o la transferencia o el cheque que se le hace al facilitador, ¿no? Con la factura que da el facilitador. O sea, todo eso es la documentación de esa actividad. Pero así como se documenta esa actividad, se tiene que documentar todo, todo, todo. O sea, aquí la clave es la documentación, porque si no, puede que las organizaciones no reciban el visto bueno para ser certificadas, ¿no? Bien. Entonces, todo tiene que estar documentado. Ah, sí que tenemos estos procesos. Bueno, ¿dónde está la documentación de los procesos? O sea, todo documentado, todo. Bueno, vamos al tercer punto, ¿no? Que es el check o la revisión. ¿Okay? Bueno, entonces, todo esto requiere una auditoría. Comenzamos por la auditoría interna, ¿no? Entonces, es importante la coordinación con el auditor para que dentro del plan anual de auditoría, el auditor incorpore revisiones. Obviamente no puede auditar todo, pero lo más importante, vinculado con este sistema de gestión de cumplimiento, ¿no? Bien, también puede haber una auditoría interna específica, eso también se puede hacer, eso sería mejor, ¿no? Pero tiene que haber una auditoría interna. Tiene que haber una revisión de la gerencia. Aquí, pues obviamente estamos refiriéndonos a la evolución, ¿no? de cómo va, a los hallazgos que puede haber de auditoría interna, ¿no? Pero la gerencia tiene que estar preocupada, ¿no? Tiene que estar atenta de cómo evoluciona este sistema de gestión de cumplimiento. Luego, el monitoreo de la medición. Entonces, todo esto se puede llevar a indicadores, ¿no? O sea, los riesgos se pueden llevar a indicadores, por supuesto, ¿no? Los desempeños se pueden llevar a indicadores. Las capacitaciones se pueden llevar a indicadores. Hay muchas cosas aquí que se pueden llevar a indicadores. Entonces, hay que incorporar un monitoreo, un sistema de monitoreo y medición, porque, como sabemos, lo que no se mide no se puede mejorar, ¿ok?
El planteamiento de preocupaciones, ¿no? O sea, aquí lo dicen de esa manera, pero esto es básicamente la posibilidad de que haya denuncias, por ejemplo, internas, ¿no? Le llaman así, planteamiento de preocupaciones, pero eso incluye la posibilidad de denuncias, incluye también la posibilidad de sugerencias, ¿no? O sea, una cosa es un buzón de quejas, un buzón de denuncias y otra cosa es un buzón de sugerencias, pero todo eso canalizado se incorpora en este planteamiento de preocupaciones que lo establece en la norma como que tiene que tener. Y pues tiene que haber procesos de investigación, ¿no? Procesos de investigación establecidos, ¿ok? Porque ¿de qué sirve a mí tener un buzón de denuncias? Entonces me llegan las denuncias, pero no tengo un protocolo para poder hacer las investigaciones. Entonces, esto también es parte importante, ¿no? De la revisión. Muy bien, protocolo de investigación, un proceso de investigación. Y finalmente, con el cuarto punto, por aquí, ACT, ¿no? Que es el último. O sea, que ya esto tiene que ver con la implementación de todo lo que tenemos que mejorar, ¿no? Entonces tenemos, si hemos llegado a esta parte, normalmente las organizaciones tienen oportunidades de mejora y normalmente las organizaciones tienen incumplimientos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de incumplimientos o hablamos de no conformidades, nos estamos refiriendo no solamente al incumplimiento de una normativa, sino que esto también puede ampliarse a el incumplimiento de reglas internas destinadas a establecer un sistema de gestión bajo la ISO 37301, porque hay reglas internas. Puede que esas reglas no se hayan seguido tan bien. Entonces, eso forma parte también de los incumplimientos, de los hallazgos que se encuentran en la etapa anterior. Y ahí, ¿qué pasa? Ahí, digamos, una vez que se identifica, eso va a un órgano superior y se tiene que establecer un mecanismo de tratamiento. O sea, se tiene que establecer medidas correctivas. Medidas correctivas, ¿ok? Todo orientado ¿a qué? Todo orientado hacia la mejora continua. Entonces, esto, pues yo creo que aquí ya hemos cerrado el resumen de lo que significa cada uno de estos puntos. Obviamente, pues requiere mayor desarrollo, pero yo he querido solamente hacerles un pequeño resumen de la norma. Y también decirles que, en general, o sea, yo tengo 3 comentarios finales. Primero, la norma no es obligatoria, no tenemos por qué usarla. Tampoco es una garantía que no habrá incumplimientos, no te garantiza eso. Pero si se adopta la norma, sí se reduce la probabilidad de incumplimientos o se reduce el impacto de estos eventuales incumplimientos, ¿no? Bien. En segundo lugar, las entidades que se certifiquen en la norma 37301 tendrán una mejor percepción por parte de los grupos de interés, ¿no? Reguladores, bancos corresponsales, por ejemplo, ¿no? O sea, yo veo ahí una ventaja importante con los bancos corresponsales. De hecho, vas a ver que los mismos bancos corresponsales se van a certificar en esta norma, ¿no? Entonces, y eso es lo que viene. Yo percibo que va a venir mucho de eso. O sea, va a ser como lo que pasó con la ISO 9001, ¿no? Que primero una, después otra, y de pronto había muchísimas, ¿no? Algo así pienso que va a pasar. Esto se va a dar poco a poco, ¿ok? Va a mejorar, digamos, el certificarse en la norma también me parece que demuestra un compromiso, ¿no? O sea, mira, esto para mí es tan importante que yo estoy buscando una certificación para mi sistema de gestión, ¿no? Bajo un estándar que es un estándar internacional, que lo usan pues, en todo el mundo, todas las, digamos, las organizaciones que adoptan esta norma. Mejora la credibilidad y la reputación también. Y pues eso obviamente abre oportunidades comerciales y hace más sostenible el negocio, ¿ok? Entonces va a venir una ola de certificaciones y a mí lo que me parece es que las entidades que lo hagan primero, o sea, que den el primer paso, ¿no?
el primer paso, pues van a tener mayores oportunidades, ¿no? Van a generar, digamos, un mayor impacto en sus grupos de interés. ¿Ok? Muy bien. Solamente decirles que estoy muy agradecido con su audiencia.